El armamento nuclear. Sin lugar a dudas todos podemos decir que este tipo de armamento es uno de los más destructivos del siglo XX. Todos conocemos, o al menos, nos hacemos a la idea de los países que cuentan con este tipo de armamento. Sin embargo, si te digo que México contaba con un plan nuclear secreto, donde incluso se llegaría a detonar un arma nuclear, ¿me creerías? Existen más preguntas que respuestas. Y aquí tendrás la respuesta. Comencemos. Todo comienza a finales de la Segunda Guerra Mundial. Existían dos México-alemanes que trabajaban en secreto para los Estados Unidos. Su función era ser espías en la ciudad de Berlín, para así obtener toda la información secreta sobre los proyectos balísticos que se encontraría desarrollando la Alemania de Adolf Hitler. La misión fue un completo éxito. Estos dos espías regresarían a los Estados Unidos. Gracias a esta información recolectada por estos México-alemanes, Estados Unidos daría inicio a su exitosa industria espacial. Al poco tiempo de terminar su misión, estas personas regresarían a su país de origen, México, y toda la información recolectada fue transmitida tanto a los científicos de la Universidad Autónoma de México como al Instituto Politécnico Nacional. Gracias a esto, al poco tiempo, México crearía a finales de los años 60 la Comisión Nacional del Espacio Exterior, en pocas palabras, la NASA mexicana. Este organismo tuvo logros importantes. Uno de esos logros fue lanzar con éxito un par de cohetes al espacio. Con esto, México fue el tercer país en el mundo en hacerlo, después de grandes potencias como la extinta Unión Soviética y Estados Unidos. Esos cohetes tenían como nombre SST-1 y SST-2. Las imágenes que observas en este momento era la antesala de la construcción de esos cohetes, los cuales contaban con capacidad nuclear. Extrañamente de un día a otro, la investigación espacial fue frenada, y los motivos de esto nunca se dieron a conocer. Algunos aseguran que fue por presiones por parte de los Estados Unidos, otros, por falta de presupuesto. Nunca lo sabremos. En esos años, el planeta se encontraba en una situación peligrosa debido a la guerra. La Unión Soviética amenazaba a todos aquellos países que ellos consideraran aliados de los Estados Unidos. México jamás se quiso involucrar directamente en estas situaciones, pero por desgracia, era de los primeros en la lista de ataque nuclear de la Unión Soviética. Es por esto que el presidente Díaz Ordaz lanzaría una orden en secreto para la elaboración de armamento nuclear como defensa. Esto fue realizado de manera oculta debido a que se había realizado el Tratado de Tlatelolco. Ese tratado establecía la desnuclearización del territorio de América Latina y el Caribe, esto debido al gran temor generado por la crisis de los misiles en Cuba. Se dice que México elaboró entre 6 y 8 bombas nucleares funcionales. El tamaño de estas bombas eran ligeramente mayor a las lanzadas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Y que este armamento nuclear secreto fue oculto en alguna improvisada base subterránea propiedad del ejército o algún búnker en el desierto de Sonora. Recordemos que México es un país altamente rico en uranio. El uranio es el material con el cual se construyen este tipo de armamento. Este material fue extraído gracias a la ayuda tanto gubernamental como de los científicos mexicanos del Instituto Nacional de Investigación Nuclear, además de ser apoyados en gran parte por el gobierno de Israel. Al poco tiempo, el gobierno de los Estados Unidos tendría el conocimiento de estos planes secretos gracias a un sistema similar de espionaje utilizado por los México-alemanes en la Alemania nazi. Así que el gobierno estadounidense puso demasiada presión al gobierno mexicano para evitar que siguiera la elaboración de este armamento. Porque a pesar de ser aliados, Estados Unidos no quería una posible amenaza nuclear prácticamente a centímetros de su territorio. Existe un hecho bastante curioso. Este hecho ocurrió el 22 de septiembre de 1979, para ser más exactos, en el sur de Sudáfrica, muy cercano a la Antártida. Esto fue nombrado como el Incidente Vela. El Incidente Vela fue la detección de una prueba nuclear por un satélite estadounidense. China, Estados Unidos, Laos, Sudáfrica y Francia negaron ser los responsables de esa detonación.
Jamás se supo quién era el autor de esta prueba nuclear. Pero algo ocurriría unos días más tarde. Se localizó un buque de la Marina Mexicana en la zona de la explosión. El buque no tenía absolutamente nada que hacer en esa área, además de que el ejército mexicano no se encontraba apoyando alguna guerra en ese momento, ni tampoco existía alguna en ese lugar. Lo cual, si se piensa en ese supuesto armamento nuclear mexicano, hace pensar que el incidente Vela fue causado por México. Posiblemente fue una pequeña explosión tipo experimental, llevada en secreto por algunos científicos. Se dice que en los años 80, en el gobierno del presidente López Portillo, estaban viendo la manera de enriquecer uranio para desarrollar algún tipo de arma nuclear. Pero debido a las condiciones socioeconómicas del país y al Tratado de Tlatelolco, el proyecto fue cancelado. Si nos ponemos a pensar, algunos hechos concuerdan bastante, ya que a mediados de los años 80 se perdió una cantidad considerable de desechos radioactivos. Ese material nunca fue localizado. Pero, ¿de dónde salió ese material? Eso nunca se esclareció y ese tema quedó en el olvido colectivo. En junio del 2006, se iniciaría un programa de desarrollo nuclear llamado Proyecto RCNS. Ese programa era con fines pacíficos, pero se corrió el rumor de que este proyecto llevaría también una detonación nuclear controlada, lo cual, ese rumor se fue esparciendo, causando el temor y la atención de algunas organizaciones internacionales. Debido a esto, el proyecto fue cancelado ya que, si se realizaba una detonación, se estaría violando el Tratado de Tlatelolco. En la actualidad, México ya cuenta con el suficiente presupuesto tecnológico y financiero para llevar a cabo algún proyecto nuclear en un plazo posiblemente corto. Si esto se realiza, México sería el primer país de habla hispana y el primero en América Latina en poseer este tipo de armas de forma pública. Respecto a las bombas escondidas en el desierto de Sonora, se cree que aún siguen ocultas en este lugar. Otros piensan que el armamento fue dado a los Estados Unidos ya hace décadas. Y otros creen que ese armamento se perdió en el desierto.